carnavales en Cajamarca, Ayacucho, Huamanca, Ancash. Hay celebraciones religiosas como la de la Mamita Candelaria en Puno. Pero a ver, ¿cómo beneficia, cómo afecta? Además, se viene San Valentín. Sally Zamarriego nos hace acordar esa fecha importante. Bueno, se viene San Valentín y ¿cómo afectan este tipo de actividades a la economía nacional? Ya se encuentra en la cabina de RPP el profesor Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, para conversar al respecto. Profesor, esta semana llegué al aeropuerto Jorge Chávez y me encontré un número importante de viajeros que se iban con comparsas, por ejemplo, a Puno para bailar en la fiesta de la Mamita Candelaria, y que me decían una familia que tenía en promedio para gasto $5.000. ¿Cómo nos afecta a la economía peruana este tipo de celebraciones? Muy buenos días. Sí, nos afecta muy positivamente. Ojo que en el caso de la Virgen de la Candelaria se celebra después de 3 años, desde el 2020, primero por los temas de la pandemia y después por los problemas sociales. Pero, a ver, hablemos de los carnavales. A nivel internacional, a nivel mundial, se aprovechan los carnavales. ¿Se imaginan Río sin carnaval, Venecia sin carnaval o Tenerife en España sin carnaval? El efecto económico en esas ciudades y países es impresionante. Regresemos al Perú. Tenemos lo que se conoce como digamos, toda una tradición cultural que va a beneficiar económicamente y además va a integrar más al país. El caso de Cajamarca y el caso de Ayacucho es muy interesante. En Cajamarca se esperan cerca de 70.000 visitantes y esto beneficia al sector turismo, es decir, alojamiento, restaurantes, venta de artesanías, transporte y la propia actividad cultural, es decir, bailes, teatro, etc. Ese es el caso de Cajamarca. Se asume que van a superar los $35 millones y quizás entre 35 y 40 millones de dólares adicionales para Cajamarca. Vamos a Ayacucho. En Ayacucho se mencionaba 50.000 en la presentación anterior. Igual se pueden superar los 30 o 40 millones de soles y hay todo un efecto, ojo, no solamente económico, que es fundamental e importante, sino además integra el Perú. Antes había un refrán que uno decía, conozca el Perú primero. Y eso se está trabajando a través de esta página web, se me fue el nombre, tuqueplanes.com, se me fue el nombre, tuqueplanes.com, que es interesantísimo porque uno realmente tiene todo digamos, la variedad de alternativas que existen en el Perú. Eso es por el lado de los carnavales, que además se ha mantenido esta tradición de los 40 días antes de la Semana Santa, que son los carnavales originales en base al calendario lunar. Pero también hay fiestas religiosas muy interesantes, como la que se mencionaba en el caso de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Claro, ahora, profesor Pedro Grados, en el caso puntual de los beneficiados, porque aquí hablamos de una economía en donde hay mucha informalidad, pero aquí creo que salen ganando casi todos, ¿no? En la cobertura de la cadena productiva. Totalmente de acuerdo, porque beneficia a la economía en su conjunto, al sector formal. Por ejemplo, transporte en la Virgen de la Candelaria se asume que va a haber un 15% más de vuelos. Esto de 600 va a pasar como a 680, 690 vuelos. También más de 50.000 visitantes. El sector transporte aéreo es 100% formal, pero al llegar estos visitantes van desde hoteles 5 estrellas hasta toda la cadena productiva y mucha actividad informal se beneficia también. Ojo, medianas, pequeñas y microempresas, el pequeño ambulante, el que vende el choclo con queso, venderá más choclo con queso, etcétera. Es decir, realmente el beneficio es muy importante y también el equilibrio emocional contribuye con el relax, contribuye con la diversión, lo cual siempre es bueno. Es cultura, relax y economía. Y con respecto, profesor, a las celebraciones de San Valentín, es cierto, no es igual la campaña, por ejemplo, a la del Día de la Madre o la navideña, pero también mueve la economía en todo el país. Cada vez es más importante y además acá hay una buena noticia. Una reciente declaración de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú nos comentaban que ha habido un crecimiento en las ventas por encima de lo esperado y que se esperan aproximadamente 600 millones de soles en ventas en los centros comerciales. Y aquí vamos a industrias muy particulares, flores, por ejemplo, la venta de flores. Creo que después del Día de la Madre, que es el día que más flores se venden, tenemos el Día de San Valentín. Venta de chocolates, restaurantes, también hay una dinámica. Esto es a nivel mundial, indudablemente, donde más se activa este tipo de fiestas. Por lo tanto, tenemos que sacar provecho en el buen sentido de la
la palabra, de todo este tipo de fiestas, ¿no? Y de celebraciones, tanto los carnavales, fiestas religiosas, semanas jubilares, la semana de Arequipa, el 15 de agosto de cada año, y así podríamos darnos la vuelta por todo el Perú. En España, por ejemplo, es muy común que se genere un calendario anual de todas las ciudades donde se festeja algo y la gente viaja. Entonces, si generáramos una dinámica similar en el Perú, el efecto multiplicador interno sería interesante y, como bien lo mencionaban, todos nos veríamos beneficiados. Ahora, profesor Pedro Grados, desde su experiencia, los peruanos, ¿cuánto separamos para estos gastos, por ejemplo, ¿no? En el Día del Amor y la Amistad, para ir, por ejemplo, por los carnavales? Yo creo que, no tengo la cifra exacta, pero creo que sí hacemos el esfuerzo de ahorrar y a veces hasta de endeudarnos un poquito dentro de lo racional para poder celebrar y viajar con toda la familia. Pero ¿no? tenemos la cultura, Ruperto, profesor, de programar viajes con mucha anticipación. Me da la impresión que a veces nos dicen, amigo, llegó el carnaval, vámonos de viaje, agarran la mochila y se van a veces sin medir, incluso si tienen un espacio donde quedarse. Efectivamente, no tenemos en general una cultura de planeamiento de largo plazo, deberíamos irla generando y de repente, bueno, este año me voy a la fiesta de la Candelaria, el próximo año me voy a Cajamarca y después me voy a la fiesta de San Juan o lo que fuera en Iquitos, de forma tal que conocemos el Perú, generamos una dinámica, gastamos parte de nuestro presupuesto internamente, a cualquier nivel, ¿no? Porque hay, por ejemplo, peruanos del sector alto que gastan fortunas en el exterior y está bien, pero ¿por qué no gastarlas también dentro del Perú, donde hay turismo de lujo, el caso de Cusco, y cada vez más Puno, por ejemplo, también tiene unos hoteles y unas experiencias gastronómicas. Cerca al lago hay temas muy interesantes, Arequipa, etcétera. Entonces podemos generar una dinámica a todo nivel, desde el estudiante universitario que opta, hermano, fin de semana, la vendimia en Ica, nos vamos a Ica, y se van a Ica, hasta el planeamiento familiar de largo plazo. Y los artesanos también, estoy pensando en ellos, porque recientemente me he encontrado con muchos de ellos, y ven esto como una gran ventana, una oportunidad para su salida, para la salida de productos que ellos fabrican con mucha destreza y que creo que también se ponen de relieve en estas visitas que hacen personas que llegan a las diferentes ciudades. Totalmente de acuerdo, y además se puede perfeccionar la artesanía y empezar a exportarla. Y me olvidaba, un efecto fundamental es, si la experiencia es buena, uno la difunde y el efecto multiplicador es no solo interno y externo. Y hay que difundirlo boca a boca, pero hay que retomar esas campañas que hizo por Perú algunos años en el exterior, como Perú-Nebraska en los Estados Unidos o Loreto Perú en Italia, para que de todas partes del mundo vengan al Perú. Recordemos que el año pasado han venido 2,5 millones de turistas, nuestro récord es 4,5 millones y podríamos recibir más de 10 millones de turistas si generamos la infraestructura. Profesor Pedro Grados, como todas las semanas, muchas gracias por estar en la rotativa del aire. Y nos quedamos con esta frase, señores: conozca el Perú primero. Hay razones de sobra para